Friedrich Nietzsche, di su nombre. A menudo da un pequeño escalofrío. ¿A que sí? No era uno de esos filósofos que te consuelan. No, Nietzsche era diferente. Era un fuego artificial filosófico. Una rueda de Catalina de ideas desafiantes, girando, echando chispas y, a menudo, bastante alarmante. Su impacto fue, y sigue siendo, bastante enorme. Imagina a alguien entrando en la gran biblioteca del pensamiento occidental y, en lugar de andar de puntillas con respeto, empieza a sacar libros de las estanterías, cuestionando cada premisa. Ese era Nietzsche. Hizo temblar los cimientos, la moralidad, la religión, la verdad misma. Nada estaba a salvo de su intelecto feroz. Se atrevió a hacer las preguntas más incómodas. ¿Por qué este tipo, muerto hace más de un siglo, sigue importando? Bueno, parece que sus preguntas son increíblemente persistentes. En un mundo de certezas que se derrumban y valores cambiantes, Nietzsche parece sorprendentemente actual. Nos habla de nuestra búsqueda de sentido en una época donde las viejas respuestas a menudo se quedan cortas. Echémosle un vistazo más de cerca, ¿vale? Nuestra historia empieza en un rincón tranquilo de Prusia, el pueblo de Rocken, cerca de Leipzig. Fue aquí, en 1844, donde nació Friedrich Wilhelm Nietzsche. No es exactamente la gran ciudad llena de gente que te esperarías para un futuro terremoto filosófico. El lugar donde creció era pacífico, hasta idílico. Campos verdes, una iglesia del pueblo, todo en orden. Muy diferente del torbellino en que se convertiría su mente. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era un pastor luterano, un hombre de Dios, al que la gente de su pueblo respetaba. Así que, el joven Friedrich creció en una casa muy religiosa. La fe y las oraciones eran parte del día a día. Se leía la Biblia, se cantaban himnos. Este ambiente de mucha fe marcó mucho sus primeros años. Estuvo metido de lleno en las enseñanzas cristianas desde que nació, una base que más tarde desmontaría, ladrillo a ladrillo. La tragedia llegó pronto a la vida de Friedrich. Su padre murió cuando él solo tenía 4 años. Por una enfermedad del cerebro, dicen algunos, lo que es bastante irónico, y da un poco de miedo si piensas en los problemas que tuvo Friedrich más tarde. Después de la muerte de su padre, la familia se mudó. Al joven Friedrich lo crió su madre, Francisca, y su abuela, y 2 tías por parte de padre. Una casa llena de mujeres muy religiosas y con mucho carácter. Ya de niño, Friedrich prometía mucho. No era un chico cualquiera. Tenía una intensidad, una seriedad que no era propia de su corta edad. Ese apodo, el pequeño pastor, se lo pusieron por algo. Era conocido por sus recitaciones solemnes de pasajes bíblicos, que hacía con una seriedad sorprendente. Su talento para los estudios de verdad que floreció en Schulforta, uno de los internados más prestigiosos de Alemania. Allí, recibió una educación clásica muy estricta, griego, latín, literatura, historia, se lo empollaba todo. Era brillante, y demostró tener una facilidad increíble para los idiomas y los textos. Aquí fue donde empezó su amor por la filología, el estudio de los textos antiguos. La vida universitaria le esperaba, primero en Bonn, y después en Leipzig. Al principio se matriculó en teología y filología clásica, quizás por hacer un guiño a los deseos de su familia. Pero la teología pronto quedó atrás. La filología se convirtió en su pasión. Fue en Leipzig donde se encontró con la obra de Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Eso fue un bombazo para el joven Nietzsche. Con la increíblemente temprana edad de solo 24 años, antes incluso de terminar su doctorado, Friedrich Nietzsche fue nombrado catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. El mundo académico observaba con la respiración contenida. Al principio, los trabajos de Nietzsche en la universidad fueron sobre filología, pero su cabeza ya le estaba dando vueltas a preguntas mucho más grandes. Su primer libro importante, de 1872, no fue lo que sus compañeros de filología esperaban. Hablaba de la tragedia griega, sí, pero con un toque filosófico, influenciado por Schopenhauer y por su amistad con Richard Wagner, el compositor, cuya música al principio le encantaba. Después llegó una de sus frases más famosas y peor entendidas. Dios ha muerto. Esto lo escribió por primera vez en 1882. Y ojo, no era un grito de alegría de un ateo, aunque para entonces, él ya no era creyente, eso seguro. Era más bien como un diagnóstico de la cultura, una observación muy profunda sobre la civilización de Occidente. No quería decir que él hubiera matado a Dios, claro que no,
sino que la creencia en el Dios cristiano ya no se podía sostener. ¿Qué quería decir con eso de que Dios ha muerto? Quería decir que la idea de Dios, esa idea de que Dios es quien da sentido a la vida, valora las cosas y nos dice lo que está bien y mal, pues que esa idea había dejado de ser algo creíble para la sociedad. Esto dejó un vacío aterrador, un hueco enorme. Sección 5. Amos, esclavos y cómo vemos la virtud. Una revalorización moral. Vamos a ver un poco más de cerca esta idea tan sorprendente. Esta idea de la moral de amos frente a la moral de esclavos. Es clave en la crítica de Nietzsche a los valores, que vemos con más fuerza en no solo describía tipos históricos, sino dos formas básicas de crear valores. Dos puntos de vista opuestos sobre lo que es bueno. Entonces, ¿qué es la moral de amos, según Friedrich? Es la moral de los fuertes, los nobles, los que se imponen. Piensen en los héroes antiguos, por ejemplo. Ellos deciden lo que es bueno desde una posición de fuerza. Lo bueno es lo noble, lo poderoso, lo que afirma la vida. Lo malo es simplemente lo común, lo débil o lo bajo. Esta moral nace de un sí, seguro a la vida. Luego está la moral de esclavos. Nietzsche decía que empieza con el resentimiento. Los que no tienen poder, al no poder igualar la fuerza de los amos, crean unos valores diferentes. Sección 6. Más allá del hombre, el sueño del Übermensch y el deseo de poder. Si Dios ha muerto, y la moral de siempre es sospechosa, entonces, ¿qué debe buscar la gente? Aquí es donde Nietzsche nos presenta una de sus ideas más potentes. El concepto del Übermensch muchas veces se traduce como superhombre, o, con bastante mala pata, Superman, sin capas ni vuelos de por medio, os lo aseguro. Esta idea la presentó de forma más famosa en Así habló Zaratustra, un libro poético, profético y muy personal. El Übermensch no es un dios nuevo, sino una meta nueva. El Übermensch no es una raza superior, como fatalmente se malentendió. Es un ideal, una forma de ser, un reto para que la gente se supere, para ir más allá de sus límites de ahora, para superar al hombre actual. El Übermensch crea valores nuevos, acepta la vida con toda su belleza y su terror, y vive con valentía, creatividad y fuerza. Detrás de esto, y de gran parte de su pensamiento posterior, está la idea de la voluntad de poder, der Wille zur Macht. Bueno, esta es otra palabra que se malinterpreta fácil. No se trata solo de poder político o de dominar a lo bestia, aunque esas pueden ser expresiones de ello. Nietzsche lo veía como la fuerza principal que mueve a todo ser vivo, a todo lo que existe. Unas ganas de crecer, de ser más grande, de superar cosas, de ser maestro, de crear, de dar forma. Sección 7. Una y otra vez, el baile vertiginoso del eterno retorno. Ahora, vamos con una idea que de verdad te puede hacer dar vueltas la cabeza. El eterno retorno, o la eterna recurrencia. Nietzsche lo llamó su pensamiento más profundo y aterrador. Nos la presenta de forma bastante fuerte en la Gaia Ciencia, y es muy importante en Así habló Zaratustra. Imagina que un demonio viene a verte en tu momento de mayor soledad, y te dice esto: tu vida, tal como la vives ahora, cada dolor, cada alegría, cada pensamiento, cada suspiro, tendrás que vivirla una y otra vez, muchísimas veces. No habrá nada nuevo en ella. Cada detalle, grande o pequeño, se repetirá. La araña en el rincón, la luz de la luna entre los árboles, esa conversación incómoda, ese momento de pura felicidad. Todo, exactamente igual, en el mismo orden. Un bucle infinito de tu existencia. ¿Cómo reaccionarías a una noticia así? ¿Rechinarías los dientes y maldecirías al demonio? ¿O te arrodillarías y adorarías esta terrible profecía? Esta es la prueba definitiva para Nietzsche, la carga más pesada, como él decía. Sección 8. La agonía y el éxtasis, más que nada agonía. Un cuerpo y una mente asediados. La vida de Nietzsche fue un catálogo de sufrimiento físico. Rompe el corazón, la verdad, leer sobre ello. Desde muy joven tuvo muchos problemas de salud, migrañas terribles que lo dejaban en cama por días, fuertes ataques de náuseas y vómitos. Su vista empeoró tanto que muchas veces estaba casi ciego, y leer y escribir, que eran sus salvavidas, se convirtieron en un tormento. Este dolor constante marcó su vida y su filosofía. Tuvo que renunciar a su puesto de profesor en Basilea en 1879, a la temprana edad de solo 34 años, debido a sus continuos problemas de salud. Entonces se convirtió en un viajero errante, una figura solitaria,
buscando climas que pudieran darle algo de alivio. Recorrió Italia, Suiza y el sur de Francia. Sils Maria, en los Alpes suizos, se convirtió en su refugio de verano preferido. Fue allí, según dijo él, donde se le ocurrieron algunas de sus ideas más profundas. Pero el alivio siempre duraba poco. El sufrimiento continuaba. Además del sufrimiento físico, sentía una profunda soledad. Sección 9. Sigue dando que hablar. La historia interminable de Nietzsche. Después de su colapso, las obras de Nietzsche empezaron a llamar la atención. Pero su legado se complicó, en gran parte por culpa de su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche. Ella se convirtió en su albacea literaria y, bueno, no es que fuera una editora muy imparcial. Editó sus cuadernos inéditos de forma selectiva y los juntó en La voluntad de poder. Y, lo que es bastante horrible, intentó que su filosofía encajara con las ideas nacionalistas alemanas y antisemitas que ella tenía. Esto hizo que, tristemente, los nazis se apropiaran de las ideas de Nietzsche. Es una mancha terrible en cómo se le recibió, y algo que los estudiosos se han esforzado mucho en corregir. El propio Nietzsche criticaba el antisemitismo y el nacionalismo. Rompió con Wagner en parte por estos temas, pero el daño ya estaba hecho, y la gente siguió relacionándolo con eso. Por suerte, sus ideas eran demasiado potentes, demasiado variadas, como para quedar atrapadas para siempre por esas malas interpretaciones. Los pensadores serios empezaron a estudiar de verdad sus textos, descubriendo lo profundas y complejas que eran sus ideas. Su influencia en el pensamiento de los siglos XX y XXI es enorme. Es una figura clave para el existencialismo.